Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad entonces al tema de análisis de circuitos más complejos y vamos a introducir, bueno, ya lo hemos visto en la clase anterior, pero rápidamente repasemos lo que era el análisis de mallas. Recordemos que el objetivo del análisis de mallas está un poco lento, ahora creo aquí la presentación. Segundo, aquí ya está, a ver si se mejora. Ok, el objetivo, si ustedes ven la presentación un poco lenta, me dicen para ver qué hacemos. Recordemos que al igual que el análisis de nodos, el análisis de mallas, el objetivo es escribir un sistema de ecuaciones lineales con el que se pueda determinar la corriente, en este caso, de cada malla. Recordemos que en el análisis de nodos se determina la tensión de cada nodo, o sea, es decir, la diferencia potencial de cada nodo, pero ahora en el análisis de mallas recordemos a determinar las corrientes. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, los siguientes pasos. Enumeramos las mallas, que por sí solas las enumeramos con el nombre de una corriente. Luego se expresan los voltajes de los elementos como funciones de las corrientes de malla. Esto debido a que nosotros cuando estamos iniciando el análisis de mallas, lo que hacemos es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff a cada una de las mallas. Eso nos da una expresión de voltaje, una sumatoria de voltajes, que luego lo sustituimos cada uno de esos voltajes como una función en la corriente de la malla. Y finalmente procedemos a resolver un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Ya les había hablado que eso se aplica nada más a circuitos planares, que los identificamos justamente, ¿verdad? Con estas conexiones en donde estamos hablando que es un circuito que está interconectado, tiene una serie de mallas, aquí podemos ver que tiene 3 hasta 4 mallas, pero que no es aplicable a circuitos no planares, es decir, aquellos que en algunos puntos se puede ver que no se está interconectado un nodo, sino que en este caso es un conector que pasa encima del otro. Está como que no es planar, es decir, que tiene una serie de niveles, de capas. En este caso no es aplicable a este tipo de circuitos. Ok, vamos a ir de una vez con un ejemplo. En este caso, para introducir el tema, eh, vamos a entonces aplicar lo que sería el análisis de mallas. Vean que de una vez viendo esta figura, podemos identificar que existen dos mallas, ¿verdad? Lo que hacemos es ponerle un nombre a la corriente de cada una de las mallas. Por ejemplo, esto va a ser la malla 1 y la malla 2, por lo cual vamos a utilizar, ¿verdad? Que la corriente, que existe una corriente I1 y aquí existe una corriente I2. Que esas etiquetas de las corrientes ustedes las van enumerando de acuerdo a la malla. En este caso puede ser que esta simbología no esté presente en el circuito, entonces ustedes simplemente asumen que aquí hay una corriente I1 y una corriente I2. Pero hay un detalle, o sea, en realidad si nosotros establecemos ese nombre de corriente 1 y 2, en realidad es que de la fuente VS sale esta corriente, esta sería la corriente I1, ¿cierto? Es la que está presente de aquí a acá. Luego, la corriente I2 sería la que se identifica aquí, la que sale de este nodo y llega a este otro nodo, ¿verdad? Entonces hay un efecto acá en esta R3. En R3 hay otra corriente, pero nosotros lo que buscamos es que todo quede en términos de las corrientes de las mallas identificadas. Es decir, el sistema de ecuaciones que nosotros vamos a establecer tiene que quedar en términos de I1 y 2, porque normalmente la cantidad de mallas que hay nos identifica la cantidad de ecuaciones. Por ende, tienen que ver la misma cantidad de incógnitas, ¿verdad? Espero que me vayan entendiendo con lo que estoy indicando. Porque en realidad ustedes saben que si hacemos un análisis de nodos acá, la corriente I1 está entrando, la corriente I2 está entrando y se puede decir que una corriente I3 está también, están saliendo, la corriente I2 y una corriente I3 también está saliendo, ¿verdad? Está saliendo de este nodo, por ejemplo. No sé si me van siguiendo. Ahí está I3. Sabemos que existe una tercera corriente distinta a I1 y 2. Pero noten que I1 y 2 son las corrientes de las mallas que nosotros estamos analizando. Cada una de estas corrientes forma una diferencia potencial. Pero recordemos que si ustedes establecen, porque ustedes están estableciendo la dirección de esta corriente,
vean que yo estoy poniendo la dirección en este sentido en ambas mallas. O sea, es algo que estoy estableciendo yo, ¿verdad? Si yo establezco que la dirección de esas corrientes, o sea, como una referencia, yo la establezco así para iniciar el análisis, tienen que saber que por la convención de signos, la diferencia potencial que se forma o que se está produciendo en cada una de las resistencias de acuerdo a la referencia de, corriente, de la dirección de corriente que yo estoy estableciendo sería de la siguiente forma. Aquí nos quedaría un más o menos VR1, ¿verdad? Repito, queda porque normalmente la corriente entra por el positivo, recuerden eso. Yo establecí esta dirección, no me la dice el ejercicio. Hasta resolver el ejercicio me doy cuenta si realmente esa es la verdadera dirección que tiene la corriente. Ok, pero ahorita no importa. Nosotros establecemos una dirección. Como yo establezco que I1 y 2 van en ese sentido, vean que la diferencia potencial que se forma en R1 y en R2 tiene que tener esta polaridad. Estamos claros con eso. Pero es algo más que una referencia que yo estoy colocando. Igualmente, estoy estableciendo que una corriente 3 está bajando por R3, por lo cual la polaridad de la tensión de R3 sería esta. En ese caso estamos claros, ¿verdad? Yo sé que ahí ya ese tema lo dominamos. Como yo les decía a ustedes, aquí es que en este caso, bueno, lo rayé todo acá, pero lo debía haber hecho aquí. Voy a hacer una copia, porque abajo voy a calcular el ejercicio. Voy a copiar esto. Aquí vamos a hacer el ejercicio. Muy bien, algo así. Entonces, recapitulamos. Lo primero, identificamos la cantidad de mallas que existen. Existen 2 mallas. Muy bien. Enumeramos cada malla con corrientes. Ok, ese es el segundo paso. Enumeramos cada malla con corrientes. Quiere decir que identificamos una y uno, y dos. En este ejercicio ya está. Ya están identificadas en la figura. Entonces, luego expresamos cada voltaje en función de la corriente. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, nótese que, bueno, primero, antes de hacer ese paso, no voy a dejar, trataré de no dejar eso expresado en términos de I3, porque buscamos que quede en términos de I1 y 2. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que I3 va a ser igual a ¿qué? De acuerdo a un análisis rápido de nodos, I3 sería igual a I1 menos I2, ¿cierto? Así rápidamente lo podemos visualizar. Bueno, recordando las referencias que estoy poniendo en dirección de las corrientes I1 y I2 en las mallas. Ustedes realmente pueden poner esta dirección en el sentido que ustedes quieren al inicio del análisis. Al final los cálculos, dependiendo del resultado, si da positivo o negativo, indica realmente cuál es la verdadera dirección de la corriente. Pero eso no afecta a mis cálculos, al final de cuentas. Muy bien, ya tenemos identificado. I3 va a ser I1 menos I2 en nuestro caso. Tenemos que expresar cada voltaje en función de la corriente de la malla. ¿De qué forma? Al hacer un análisis de voltaje de Kirchhoff, lo vamos a sustituir. Por ejemplo, voy a hacer un análisis a la malla 1. Si ustedes ven rápidamente un análisis de voltaje de Kirchhoff, vamos a tener menos Vs más Vr1 más Vr3 igual a 0, ¿cierto? El análisis se hace a partir de una sumatoria de voltajes, pero vamos a expresar cada uno de estos voltajes en función de la corriente de la malla. En este caso, Vs la fuente, este se queda igual. Eso sería entonces menos Vs, queda igual. Luego tenemos cada una de las resistencias, tenemos que expresarlas, la tensión de las resistencias, tenemos que expresarlas en función de la corriente. Por lo que aquí nos quedaría R1 por I1 y tendríamos R3 más, perdón, más R3 por, en este caso, recordemos que tengo que dejarlo en términos de I1 y 2. I1 menos I2. Eso sí, 3, ¿verdad? Aquí tenemos R3 por I3. Todo esto igualado a 0. Vamos a reacomodar esta ecuación
¿De qué forma la reacomodo? Porque tienen que quedarme todos los coeficientes multiplicando una corriente y todos los demás coeficientes multiplicando a otra corriente. ¿Cómo quedaría? Si ustedes ven, aquí I1 se repite dos veces, por lo cual me quedaría un coeficiente que sería realmente R1 más R3 por I1. A este le vamos a restar R3 por I2. Y esto sería igual a OS. Aquí ya tengo expresada mi primera ecuación. Yo tengo que expresar las ecuaciones de esa forma. ¿Ok? En la forma que me quede el coeficiente por una incógnita de interés, ¿verdad? Pues estoy formando un sistema de ecuaciones para determinar I1 y I2, justamente. Ya luego I3 se determinaría una vez que termine I1 y I2. En este caso aquí tengo mi primera ecuación. Muy bien. ¿Dudas por el momento? Ahí va quedando claro. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Y voy a hacer el análisis de la malla 2. En este caso, aquí a la par. Vamos a hacer aquí el análisis de la malla 2. Para que se vea la figura mientras. La malla 2 rápidamente, así podemos ver que nada más visualizamos que va a ser menos VR3 más VR2 igual a 0. Aquí vamos analizando, ponemos entonces en términos de corriente. Me quedaría menos, ojo que aquí era menos R3 por I1 menos I2 más R2 por I2 igual a 0. Este menos va a cambiar justamente lo que está acá. Entonces vean que nos va a quedar, finalmente cuando yo acomodo la ecuación me quedaría menos R3 solamente multiplicando a I1 más R2 más R3 por I2 igual a 0. Aquí tendría la segunda ecuación. Que vamos claros, cualquier cosa me corrigen, me indiquen muchachos si ven algo extraño. Ya tengo las dos ecuaciones, ya tenemos el sistema de ecuaciones. Vean que ahora, a diferencia del análisis anterior que vimos en las semanas anteriores, ahora las corrientes son nuestras incógnitas en un sistema de ecuaciones, debido a que el objetivo del análisis de mallas es determinar corrientes. Caso contrario, el objetivo del análisis de nodos es determinar voltajes. Entonces van a visualizar que tenemos el siguiente sistema de ecuación. Es decir, todo lo que multiplica a I1, aquí sería R1 más R3, multiplicaría a I1. En la otra ecuación, lo que multiplicaría a I1 sería menos R3. Luego tenemos aquí menos R3 por I2. Y aquí tendríamos bien más. Lo que multiplica a I2 sería R2 más R3. Esto igualado a OS y a 0. Ese sería mi sistema de ecuaciones. Nótese que aquí estarían los coeficientes que multiplican a I1 y los coeficientes que multiplican a I2. Muy bien. Al inicio del ejercicio, no lo leí, realmente ni siquiera leí el enunciado, pero decía que determina las corrientes de la malla señaladas para el circuito de la figura, asumiendo que cada una de las resistencias vale 1 ohm. No nos da el valor de OS, entonces todo va a quedar en términos de OS, el resultado en sí. Ya tenemos claro el sistema de ecuaciones, lo que hacemos es sustituir los valores, ya nos indican acá que R1 las 3 vale 1. Entonces con valores, ¿cómo quedaría esto? Ya con valores nos quedaría 2 por I1 menos I2 igual a OS. Y abajo nos quedaría menos I1 más 2 por I2 igual a 0. Estamos claros que estas son las mismas dos ecuaciones que tenemos arriba. Pero lo más fácil aquí es, por ejemplo, que de la ecuación 2, que es la que está igualada a 0, se tiene que
prácticamente que I1 va a ser igual a 2 por I2 directamente. Entonces, si tuvimos esa relación en 1, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, en la ecuación 1, en 1 vamos a tener lo siguiente, vamos a tener 2 por, sabemos que I1 va a ser igual a 2 por I2 menos I2 igual a VS. De aquí vamos a tener 4I2 menos I2 igual a VS. Nos va a quedar 3I2 igual a VS, por lo cual nos va a quedar que la corriente 2 es igual a un, por decirlo así, a un tercio, ¿verdad? A VS entre 3. Esa es la primera respuesta. Y luego, por lo tanto, ya sabemos que 2 veces I2 es igual a I1, lo cual nos va a quedar que I1 va a ser igual a 2 tercios VS. Ya tenemos las dos corrientes de las mallas. Realmente eso es lo que nos preguntan. No nos preguntaban por I3. Realmente lo que nos preguntaban era determinar las corrientes de las mallas señaladas. Nótese que las mallas se señalan con una corriente, que asumimos que está en ese sentido. Y de acuerdo a la dirección de la corriente, muchachos, si ustedes ven acá, bueno, lo pueden ver con el nodo también, ¿verdad? Pero quiero que vean esto. Nótese que en el giro I1 es la que entra por el más de este potencial, y en ese sentido I2 es la que entra por el menos. Entonces, una forma en la que se pueda visualizar eso es que I3 termina siendo, ¿verdad? Si I1 entra por el más, I2 entra por el menos, I3 la pueden visualizar entonces como esa relación, ¿verdad? Más I1 menos, porque es que entra por el menos, I2, ¿verdad? Es una forma rápida de verlo. Porque en realidad yo lo podemos ver como en términos de I3, pero al final tienes que sustituirlo, porque los que nos interesa son las incógnitas de las corrientes de la malla. ¿Okay? Son dos mallas, determino dos incógnitas. Prácticamente esa es la relación. ¿Dudas, muchachos, por el momento de este primer ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Les queda claro? Sí, Parte todo claro. Perfecto. Ok, vamos a ir subiendo entonces un poco la dificultad y vamos con tres mallas. Ok, vamos a ir ahora con tres mallas. En este caso, ya rápidamente así, viendo la figura antes de iniciar el ejercicio, ya nos dan los valores de todo. ¿Verdad? Tenemos tres mallas y dos fuentes. Determine la corriente de cada malla señalada. Eso quiere decir hay que determinar I1, I2 y I3. Nótese que son tres mallas, por lo cual vamos a tener un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, que serían I1, I2 y I3. Pero no solamente hay tres corrientes. Realmente podemos decir que aquí existe una corriente 4 y aquí existe una corriente 5, por ejemplo. O sea, a lo que quiero decir, que vimos anteriormente, la corriente I1 es la que está acá, la corriente I2 es la que está acá, y la corriente I3, de acuerdo a cómo está señalado la malla, va en ese sentido. Aquí formaría realmente una corriente I4 en ese sentido, pero no la queremos en términos de I4, todo lo queremos en términos de I1 y I2. Igualmente que la I5, no lo queremos en términos de I5, queremos en términos de I2 y I3. Entonces, así rápidamente, sin hacer mucho cálculo, vamos a ver que la diferencia potencial, a menos en R1, la polaridad tiene que ser esta, porque se está estableciendo que esta es la dirección de la corriente. Repito, es que en estas figuras, en estos ejemplos, ya nos definen la dirección de la, ya nos definen la dirección que queremos analizar la corriente. Ojo, que queremos analizar la corriente. Ustedes pueden agarrar un circuito desde cero, no le indican a ustedes esto, y ustedes lo establecen. O sea, yo puedo haber establecido, mira, yo quiero hacer que I3 vaya en ese sentido. Lo puede hacer, no hay ningún problema. A final de cuentas, si una le da negativa, es porque la dirección a la que usted lo indicó estaba al revés con respecto a la que realmente la dirección de la corriente, ¿verdad? Como cuando usamos un amperímetro en el laboratorio y ustedes lo pusieron las puntas al revés, miden la corriente en negativo. Lo mismo pasa con los cálculos.
Ok, nada más. Entonces, ya vemos que la diferencia potencial de R1 es en ese sentido, pero de una vez yo voy a establecerlo con los términos que busco, es decir, aquí sería ¿qué? Aquí sería prácticamente I1 por R1. Esa es la polaridad, la tensión. Voy a tener los términos de una vez. Aquí sería entonces I2 por R2. Aquí tenemos más I3 por R3. Y aquí tendríamos prácticamente esta R4. Sería, sí, sería la corriente I4 por R4. Obviamente I4 y I5 nos la vamos a poner en términos de I1, I2 y I3. Ahorita es porque no me cabe, no voy a poner la relación. No me cabe en la figura. Pero lo que quiero que vean bien es la polaridad. Repito, la polaridad de esta tensión que se está formando en cada una de las resistencias es debido al sentido de la corriente que ustedes están poniendo. El sentido ya está definido en la figura, por lo cual esta polaridad, recordemos, si la corriente va acá, la corriente entra por el positivo de acuerdo a la convención de signos y sale por el negativo. ¿Ok? Por eso es que estoy poniendo esas polaridades así como están, para indicar cómo serían las tensiones de cada uno de los elementos. Las polaridades de la fuente ya están definidas, eso no se puede hacer de otra. Y nuevamente por la convención de signos, la corriente debería salir de una fuente. Debería, en cierto caso, salir de una fuente porque es un elemento que suministra energía. Nótese que aquí esta corriente 3 ya está establecida en esta dirección, por lo cual va a estar entrando en el positivo de la fuente. Entonces vamos a ver qué va a pasar ahí, ahora cuando terminemos los cálculos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya está como listo para ir calculándolo. Otra vez todo lo escribí aquí, voy a copiarlo. Yo creo que no me va a caber acá, pero bueno. Sí, no me va a caber acá. Voy a ver si me cabe aquí. Oh. Bueno, más o menos, ahí va. Ok, muy bien. Entonces, la otra condición es que ya recordemos definir bien I4 y 5, ¿verdad? Donde I4 viene siendo, ¿qué viene siendo I4? I1 menos I2. Y, bueno, I5 más bien. I5 viene siendo igual a I2 menos I3. En eso estamos claros. Entonces, todo lo que sea I4 y I5 lo voy a poner como en términos de I1, I2 y I3. Así rápidamente, ¿cómo nos va quedando las mallas? De la malla 1 yo obtengo la siguiente ecuación. Menos VS más I1 por R1 más, vea que ya no pongo I4, sino que voy a poner I1 menos I2 por R4. Bueno, 0. De la malla 2, ¿qué obtengo? Bueno, vean, noten que yo estos signos los voy poniendo en el sentido, inclusive en la dirección de la malla, de la corriente. Está un poco lento en internet, en el sentido de la malla de la corriente. Entonces, vean que I2 entraría empezando por el menos de la tensión de R4, luego el más de la tensión de R2 y luego el más de la tensión de R5. Entonces, por eso yo lo pongo en ese sentido. Menos, en este caso sería menos, en lugar de I4 sería I1 menos I2 por R4 más I1 por R2 más, en lugar de I5 yo voy a poner I2 menos I3 por R5. Igual a 0. ¿Ok? Y finalmente de la malla 3, de la malla 3 ustedes pueden observar que vendría menos que I5 por R5, pero en este caso en lugar de I5, no sé si lo ven bien, lo extraño es que yo veo que la proyección sea más pequeño que no estoy viendo yo.
entonces es muy pequeñas estas letras. Pero vea que I5 ya sabemos que es I2 menos I3 por R5. Luego viene más I3 por R3. Y finalmente viene más VG, que la otra fuente, igual a 0. ¿Estamos claros de cómo obtuve esas tres ecuaciones? No hay ninguna duda al respecto. Todo claro, profe. ¿Me van siguiendo? Muy bien, vean que esto no es difícil, pero sí tiene que tener muy claro la convención, todo como lo están estableciendo. Pero así como están las ecuaciones que obtuve de las mallas, no están acomodadas como yo las necesito en un sistema de ecuaciones. Vamos a acomodarlas de acuerdo a un sistema de ecuaciones. Ok, o sea, hay que acomodarlas adecuadamente, más que son tres ecuaciones, si usted lo va a meter en la calculadora o algo, tienen que estar bien acomodadas. Porque aquí las incógnitas, ¿quiénes son? I1, I2 y I3. Ya se conocen los valores de las R's, es decir, de las resistencias y de las fuentes. Ya el enunciado lo indicaba, inclusive yo lo escribí en azul aquí arriba. Ahí están los valores de las resistencias que van enumeradas, el valor va con respecto al número, ¿verdad? 1 ohm, R1, 2 ohms, R2, 3 ohms, R3, 4 ohms, R4, 5 ohms, R5, VS es de 10 voltios y VG es de 5 voltios. Ok, ahorita le pongo los valores. Primero voy a acomodar las resistencias de las ecuaciones de forma adecuada. Entonces, el sistema de ecuaciones nos quedaría ¿cómo nos quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Vean que yo quiero poner, por ejemplo, la primera ecuación, yo necesito poner todo lo que multiplica a I1 como un solo coeficiente. Lo que está multiplicando I1 en la primera ecuación es R1 positivo y R4 positivo. Entonces, va a empezar acá, R1 más R4 por I1. Luego eh, tengo I2 que es negativo por R4, es decir, menos, voy a ponerlo separado para que me quede, para que lo vean ordenado, menos R2 por I2 y, ojo, más, eso no está, I3 no está, y como I3 no está, le voy a poner más 0 por I3. Ok, es parte del sistema de ecuación, todo tiene que quedar tres incógnitas, tres ecuaciones. I3 no está en la primera ecuación, entonces le pongo más 0 I3. Todo esto va a ser igualado a ¿qué? A VS, que pasa al otro lado de la ecuación, que es un valor conocido. Esta sería mi primera ecuación. La segunda ecuación, ¿qué multiplica I1? Solo lo multiplica de forma negativa R4. Es decir, tengo menos R4 por I1. Espero que me vayan siguiendo con las ecuaciones que se ven arriba, de la malla 2. Luego, ¿qué multiplica R2? Nótese qué interesante todo lo que multiplica R2. Perdón, todo lo que multiplica I2. I2 lo multiplica R4, pero al inicio, entonces acá es que está un poco lento, pero hay un menos, ¿verdad? Este menos va a ser más. Entonces tengo positivo R4, positivo R2 y positivo R5. Eso quiere decir que aquí me va a quedar más. Voy a ponerlo en el orden de números. R2 más R4 más R5. Todo esto multiplicado por I2. Luego, hay 3, sí, hay un I3 que es negativo con R5. Entonces sería aquí menos R3 con I3. Igualado, no hay nada igualado ahí constante, entonces va a ser igualado a 0. Muy bien, vamos con la tercera ecuación. No hay un I1, por lo cual voy a poner aquí 0 y 1. ¿Qué tenemos de R2? De R2 tenemos negativo R5, perdón, de I2. Yo digo R, pero ustedes me entienden que sí, ¿verdad? Estoy hablando de I2. ¿Qué multiplica I2? Negativo R5 y nada más. Lo cual aquí va a tener menos R5 por I2. Y 3 tengo positivo R5 y positivo R3. O sea, aquí me va a quedar más R3 más R5 por I3. ¿Igualado a qué? Nótese que paso este
VG que está aquí al otro lado de forma negativa como menos VG. De esta forma, aquí ya tengo mi sistema de tres ecuaciones acomodado. La ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Profe, Sí, yo tengo una duda, me perdí un momento en la malla 2. ¿Por qué usted puso R3? Yo ahí solo veo como R4, R2 y R5. porque muy bien, me perdí. Me equivoqué. Esto es el R5, tenés toda la razón. Muy bien, gracias por la observación. Ah, ok. Esto es el R5. ¿Qué? Muy bien, qué dicha, están despiertos, muchachos. Es una forma de ver que están despiertos. ¿Vale? Muy bien, sí, solo hay R4, R2 y R5 ahí. Ya ahí tenemos las tres ecuaciones. Ya poniéndole valores, cada resistencia vale de acuerdo a su número. Entonces, con valores quedaría de la siguiente forma. Ya con valores ya lo vamos a evaluar. Ya ahí prácticamente finalizamos con el ejercicio, ¿verdad? Con valores me quedaría entonces, por ejemplo, R1 más R4 es 1 más 4. Me va a quedar 5 por I1. Luego tengo eh, menos 2 por I2. Voy a poner el 0, ¿verdad? Más 0 por I3, es bueno que la tengamos así con 0. Va a ser igual a VS, que va a ser de 10 voltios, 10. La otra ecuación va a ser menos 4 por I1, más, aquí son 2 más 4 más 5, eso es 11. 2 más 4 más 5 sería 11 I2, menos 5 por I3, igual a 0. Y la tercera ecuación nos quedaría 0 I1 menos 5 por I2 y menos 3 más 5 serían 8. Perdón, aquí es más 8 por I3 igual a menos 5. ¿Okay? Ahí ya tenemos las tres mismas ecuaciones, pero evaluadas con sus valores numéricos. Ya lo último que nos queda serían evaluar las corrientes. Así como está, ustedes pueden calcularlo con la calculadora, no hay ningún problema. Pueden agarrar la calculadora científica, poner, no me acuerdo si era modo 5.3 o no me acuerdo si era modo 5. Es modo 5.2, muy bien, es modo 5.2. Nótense que si ustedes ponen modo 5.2 en la calculadora, ustedes tienen que poner los términos A, B, C y D. Yo sé que eso ya ustedes lo saben, pero siempre lo repito. Esos son los valores de A, esos son los valores de B, esos son los valores de C y estos son los valores de D, así como están al otro lado del igual. Así como están, los ponen en la calculadora y van a obtener las siguientes respuestas. Y 1 da como 2,31 amperios y 2 da como 0.777 amperios. Y nótense que I3 me da negativo. Voy a volverlo a poner para evaluarlo. ¿Está seguro? 5 menos 2, 0, 10. Menos 4, 11. Menos 5, 0. 0 menos 5, 8 menos 5. Sí, era y la corriente 1 va positiva, 2,31, ya redondeado, 31,1. La siguiente me da 0,777, ya redondeado. Y nótese que I3 me da negativa, menos 0.139. No hay ningún problema. Ustedes ponen los resultados y lo dejan negativo en los resultados. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que este de negativo? Específicamente, este de acá, no está dando negativo. Que realmente la polaridad que se está estableciendo, bueno, perdón, no polaridad, la dirección que se le está estableciendo a las corrientes para el análisis simplemente se da a entender que I3 van en sentido contrario. Es decir, si ustedes arman este circuito en físico y conectan el amperímetro correctamente, digamos, en el sentido de que si ustedes llegan y pusieron un amperímetro acá, yo hablo como si muchos, yo sé que algunos están en el laboratorio, tal vez otros ya lo llevaron o no sé si no están, lo están llevando, pero digamos, simplemente es que si yo conecto el amperímetro en este sentido,
Normalmente el perímetro tiene más y menos, ¿verdad? Donde el más viene siendo como el cable rojo, ¿verdad? Y el menos el común. Así como lo están viendo con la I3 entrando acá, le está dando negativo en la lectura, porque en la realidad I3 va en ese sentido. Pero no hay ningún problema. Si ya ustedes lo dejaron en ese sentido bien indicado en el circuito que están haciendo los cálculos, asumiendo que esa es la dirección que lleva esa corriente y les da negativo, lo dejan así, es correcto. Nada más para que tengan ese concepto. Es una cuestión de referencia, nada más. Simplemente la referencia que realmente le daría positivo sus cálculos I3 es poniéndolo al revés. Pero vean que si ustedes lo cambian, lo ponen al revés, tienen que cambiar todo. Todo lo que diga aquí menos y 3, ahora no va a ser menos, va a ser más. Entonces, si cambian todo y luego vuelven a calcular, sí les va a dar positivo y el mismo dato. ¿Ok? Luego lo pueden hacer y experimentar en sus casas. Muy bien. ¿Cómo vamos con respecto a eso? ¿Quedó claro el ejercicio, muchachos? Ya que es un sistema Profe, de más mallas. Ajá. una pregunta. En la primera ecuación, el I2 no es por 4, ¿no? Usted lo puso por -2. Eh, No es por la resistencia 4, ¿no? mira, sí, por 4. O sea, para revisar un momento, es por 4. Aquí tengo un error, ya. Tenés toda la razón. Esto hay que corregirlo. Si es aquí es 4, aquí es 4. Estos los datos de diferentes. Muy bien, muy bien. No, ¿ves? Qué dicha, muchachos. Ya hasta uno tiene errores también calculando esto. Vea que todo tengo que corregirlo. Ese 4 cambia todo. Es por 4, sí es cierto. Porque en la malla 1 vean que 4, solo está R1 y R4. Aquí es 4. Sí, aquí lo tenía por 4 y aquí lo puse como R2, no sé por qué. Ahí fue un sabis. Ok, volvemos a calcular. Vamos a ver si eh, cómo me darían ahora los resultados. Muy bien. Ahora me están dando 2,834, 1,0, aquí sería 0,43 amperios, ya redondeado. Y este me está dando más bien positivo. A mí no, todos están dando positivos. 27. Así se lo están dando ustedes. No, que dicha que lo vieron. Yo también puedo cometer errores, muchachos. Hay que revisarlo bien. Tener toda la relación. En realidad, eso es una muy buena observación. Vean que si ustedes ven, la malla 1 tiene que tener nada más R1 y R2 y R4. R1 y R4, la malla 2 tiene R4, R2 y R5. R4, R2 y R5. Y la tercera tendría R5 y R3. Lo tengo que revisar acá. También R1, R4. 4, 2, 4, 5. Muy bien. Y R5. Muy buena observación, muchachos. Eso me cambió a mí los datos completamente. Ya no me está dando negativo. Aquí lo estamos calculando. Aquí lo estoy calculando directamente con ustedes. Muy bien. Muy buena observación. Ya no me da negativo. Entonces estábamos todos bien. Que vean que también les quiero, también quiero que les quede esto como algo teórico interiorizado. Normalmente las fuentes, o sea, si ustedes conectan esto ya experimentalmente, las fuentes siempre sacan la corriente. O sea, las fuentes suministran energía, por lo cual la corriente va saliendo. Entonces, nótese que esta corriente es mayor, ¿verdad? Porque es la que sale de la fuente que tiene mayor voltaje. Están viendo eso, ¿verdad? Esta tiene un menor voltaje, pero realmente aquí también debería salir energía. ¿Qué es lo que pasa? Que estas corrientes se van, entre cada vez que se mete un nodo, se van reduciendo, ¿cierto? Porque se separan en dos valores, ¿verdad? Luego se vuelve a reducir, pero pueden haber casos que esta corriente sea tan pequeña que la corriente que sale de esta otra fuente sea mayor, por lo cual por eso a veces el ITER le puede dar negativo.
yo me equivoqué en los cálculos, en este caso no da negativo, y 3 sí sigue siendo mayor que la que saca la tensión de VG, dando un valor muy pequeño, porque no, digamos que llega a ser mayor I3 que propiamente la corriente que suministraría la fuente VG, pero si yo esta tensión posiblemente la pongo en 10, o sea, da igual, puede ser que aquí ya me dé negativo. Y yo quiero que a ustedes se les quede eso como tal vez como por un poquito de sentido común a la hora de calcular las cosas, analizar eso. Nótese, repito, no sé si me entendieron lo que acabo de explicar. Esta es la fuente mayor, por lo cual va a suministrar mayor energía. Por eso es que I1 viene siendo la mayor de las tres corrientes. ¿Ok? I1 viene siendo la mayor de las tres corrientes, porque ya luego de pasar por los nodos, se va separando en distintos valores de corrientes. Está un poco lento la proyección, estoy viendo. I3 da muy pequeña, pero si esta fuente fuera un poquito de mayor energía, la fuente VG, es decir, la fuente VG fuera, en lugar de 5 voltios, fuera de 10 voltios, hagan el experimento, van a ver que posiblemente la corriente les pueda dar negativa debido a que la energía que está suministrando VG hace que, por decirlo así, demande mayor corriente en ese sentido que en ese sentido. ¿De acuerdo? Ahí se los dejo para que lo analicen luego cuando ustedes estén haciendo otros ejercicios, ¿verdad? Que vean ese análisis. Eso es un análisis muy interesante. O sea, si ustedes están analizando un circuito así, esta es la fuente de mayor tensión, VG, y resulta ser que la corriente 1 la da negativa, ahí está como extraño. Eso es lo que quiero que vean. Estaría extraño que I1 me diera negativa en el sentido, en ese mismo sentido que se está analizando. Bueno, ahí se los dejo eh, como algo de análisis. Gracias a el compañero que llevó esa observación, me corrigió ahí, yo me iba a arrastrar con ese error también. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O un otro error que pudieron haber visto? Nunca sabe que si cometió otro error. Creo que ahora sí estamos claros. Todo claro, profe. Muy bien. Recapitulemos. Vieron que como analizamos corrientes, si hay una fuente de corriente en un análisis de mallas, se nos reduce las incógnitas. Porque vean que al haber fuentes de tensión, sí tenemos que hacer todas las mallas completas. Pero el valor de la fuente de corriente reduce el número de incógnitas. En este caso, aquí deberíamos tener dos incógnitas, I1 y 2, pero como pusieron una fuente a cada corriente, ya sabemos que I2 va a ser justamente menos el valor de IS. ¿Ok? Eso ya reduce todo el circuito, dándonos solamente una ecuación. Y ya simplemente despejamos. Obviamente, si hay fuentes de corriente, reducen el número de incógnitas en un análisis de mallas. Por otro lado, venimos al concepto de supermalla. Nótese lo siguiente. ¿Qué pasa acá? No se puede definir el valor entre A y B, el valor de voltaje. Cuando hay una fuente de corriente, usted no sabe cuánto es el voltaje que hay acá, ya que la fuente de corriente admite cualquier valor de voltaje. O sea, aquí digamos, si ponemos una referencia acá, aquí puede haber cualquier valor de tensión que no conocemos, a no ser que hagamos algún análisis de nodos, pero estamos hablando de análisis de mallas. Como esa fuente de corriente IS que está en el centro, o sea, que está conectada entre dos nodos distintos, puede admitir cualquier valor de voltaje, entonces aquí se produce el concepto de una super malla. ¿Ok? Nótense que nos produce el concepto de una supermalla. Ahora, una supermalla consta de dos mallas conectadas por una fuente de corriente independiente o dependiente, también no importa, entre ellas, entre las mallas. ¿Okay? Es una fuente que está conectada entre las dos mallas.
¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora existe una supermalla. Ahora en lugar de analizar una malla como estas, que no conocemos la tensión que hay acá, entonces la analizamos completa de esta forma. ¿Ok? Porque la otra ecuación nos estaría dando la otra ecuación, la fuente, en este caso. O no, si lo queremos ver así. Lo que pasa es que IS ya es un valor conocido, ¿verdad? Asumamos que las fuentes son valores conocidos y las resistencias también. No conocemos I1 y 2. Entonces, aquí se va a producir una supermalla. La ecuación de la supermalla, por ejemplo, ojo, la supermalla es simplemente asumiendo toda la malla que está, las dos mallas que están conectadas por una fuente de corriente. Entonces la ecuación de la supermalla sería, digamos, por ejemplo, menos VS más I1 por R1, ¿verdad? Más I2 por R2, vea que ya me brinqué la fuente, y más I2 por R3, igual a 0, ¿cierto? Asumamos que aquí quedaría, ¿verdad? Más, menos, más, menos, de acuerdo a la dirección de la corriente. Entonces, ustedes saben que aquí me quedaría una ecuación así como, por ejemplo, me quedaría R1 por I1 más R2 más R3 por I2, todo esto igualado a OS. ¿Cierto? Ahí ya tengo una ecuación. ¿Qué me la generó una supermalla? Porque si nosotros vamos al nodo A o al nodo B, como ustedes quieran verlo, vamos al nodo inferior, y hacemos un análisis de nodos, digamos, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ustedes están viendo que, por ejemplo, lo voy a hacer con el nodo inferior, no importa. I2 está entrando, I1 está saliendo, y ese es un valor conocido. Entonces, me quedaría una ecuación prácticamente como, bueno, I2 va a ser igual a I1 más IS, prácticamente me estaría quedando la siguiente ecuación. Menos I1 más I2 es igual a IS. Entonces, lo que está sucediendo acá es que aquí ya obtengo, está muy grande eso, obtengo las dos ecuaciones. Una me la da la supermalla y otra me la da un nodo. Porque el valor de corriente es un valor conocido, ¿verdad? De la fuente de corriente. Uy, está muy lento, ¿qué le pasa a esto? Ok. Entendimos el concepto de supermalla. Recuerda que nosotros cuando vimos análisis de nodos, vimos el concepto de supernodo. Que el supernodo se formaba en donde había una fuente de tensión interconectada en dos nodos distintos. Bueno, el nodo de referencia, ¿verdad? Los nodos distintos al nodo de referencia. Y eso formaba un supernodo. Y así vimos que todas las corrientes que entraban en el nodo fuente, ¿verdad? Que era como toda la fuente. Ya obteníamos una ecuación porque la fuente ya nos daba la otra ecuación. Aquí igual, en la supermalla lo que hacemos es agrandar todo el lazo. Prácticamente agrandamos todo el análisis a un lazo externo, pero ojo que a las dos mallas que están interconectadas por una fuente de corriente. Nada más a esas mallas que podemos hacer una supermalla. Porque el no ya nos da la otra ecuación. Muy bien. Espero que les quede claro el concepto de supernodo. Vamos a hacer un ejemplo ahí rápidamente. Bueno, aquí estaba el análisis. Esto era para hacer el análisis que acabo de hacer aquí arriba, pero yo traté de dejar la lista en la hoja, pero ya lo acabo de hacer arriba, entonces no hay ningún problema. No lo voy a asumir ahora. Ya lo entendimos. ¿Quedó claro, muchachos? El concepto de supermalla. Ya que se puede aplicar a fuentes independientes o a fuentes dependientes. ¿Alguna pregunta antes de continuar con el ejemplo? El concepto teórico, nada más. Ok. Muy bien. Recapitulando otra vez los dos conceptos. Una fuente de corriente me va a reducir el número de incógnitas.
una fuente corriente conectada específicamente solo a una malla me va a reducir el número de incógnitas, por lo cual me va a simplificar muchísimo el ejercicio. No tengo que hacer, no es necesario, no va a ser necesario, por ejemplo, hacer el análisis de mallas de este. No es necesario aplicar la ley de corriente de voltaje de Kirchhoff para esta malla, porque ya se sabe que IS va a ser igual a menos I2, ¿verdad? Estamos claros con eso. Pero una fuente de corriente conectada entre dos mallas forma una supermalla. Y hacemos exactamente ese análisis que acabo de indicarles aquí a la par, ¿verdad? ¿Estamos claros con el concepto? Con esos dos tips, son dos tips, ¿verdad? De análisis. Muy bien. Sí, profe, claro. Vean este ejemplo. Este ejemplo pone los dos tips en práctica. Determine las corrientes I1, I2 y 3, que son exactamente las indicadas en las tres mallas presentes para el circuito de esta figura. Nótese que tenemos una fuente de corriente, aún así conectada en serie con una resistencia. Y es una fuente de corriente dependiente. Igual, eso forma una supermalla. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ir a calcularlo. Aquí hay varios conceptos. Ya aquí se los indiqué para adelantar un poco el ejercicio. Ok. El primero, debido a que la fuente de 15, que ya es un valor conocido de corriente, se conoce, ya se sabe cuánto es I1. Y se elimina hacer la malla 1. O sea, no va a hacer ninguna malla acá. Ya conocemos el valor de I1. Por otro lado, como se conoce el valor de I1, no hace falta hacer la supermalla alrededor de la malla 1 y la malla 3. Porque el concepto de supermalla sería analizar una supermalla. Esta sería mi supermalla. Recordemos que la supermalla es agrandar el lazo que se forma entre las dos mallas que tienen interconectadas una fuente. Si I1 no se conociera y solo estaría esta fuente acá, por ejemplo, si aquí hubiera estado una resistencia, entonces sí tenemos que aplicar una supermalla y I1 no se conoce, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta supermalla nos daría una ecuación en términos de I1 y 3, pero algún nodo de estos nos estaría dando, como este inferior, nos estaría dando la otra ecuación que definiría en términos de I1 y 3. Recordemos que es una fuente de corriente, es decir, la misma corriente que pasa por la resistencia de 2. Entonces vea que aquí se simplifica un montón el ejercicio. ¿Qué es lo que podemos analizar de este ejercicio? O sea, que ya conocemos I1, nos falta conocer I3 y I2. ¿Qué harían ustedes para empezar? Esas son las preguntas que a mí me gusta hacer porque me gusta saber cuál es el análisis que ustedes tendrían. ¿Ok? ¿Y qué haríamos para empezar? ¿Cómo puedo resolver cómo puedo continuar el ejercicio sabiendo que ya conozco I1 para terminar I2 y I3? Hay una fuente dependiente, una fuente corriente dependiente de una tensión, ¿verdad? Ya no hay. Yo ¿Qué me sería dicen? buscar la ecuación de la supermalla. Pero aquí les indiqué este mensaje. Ya se conoce I1. No hace falta hacer la supermalla alrededor de I1 y 3. Ese paso no hace falta hacerlo, porque ya se conoce I1. Es que la supermalla, recordemos que sería esta, la ecuación que yo obtengo de hacer todo esto. Pero realmente no hace falta porque ya se conoce I1. ¿Con qué podríamos? Vea que es un ejercicio así. Eso es un ejercicio sencillo, muchachos. Es de los de nivel sencillo, pero la clave está en cómo poder analizarlo, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ustedes desarrollen. A veces lo que quiero decir es que no hay pasos Buscar mecánicos, X. ¿verdad? Eso, exactamente. Muy bien, ese sería el primer paso obvio. Buscar OX. Muy bien. Muy bien, compañero. Vea,
Obviamente necesito saber Vx porque así voy a saber cuánto vale la fuente corriente que está en el centro, dependiente. Y ya con eso puedo determinar I3 y por ende podría determinar I2. Muy bien. ¿Qué sería Vx? Analicemos cómo sacar Vx. Vea que aquí yo no estoy aplicando paso mecánico, no estoy aplicando no estoy aplicando una malla todavía. Quiero saber cuánto es Vx. ¿Cuánto sería? ¿Cómo saco Vx? Vx es la tensión que tiene la resistencia de 3 ohms. ¿Cuánto es Vx? Profe, igual que no sería I3 menos I2 por 3 ohms. Exactamente, muy bien. I3 menos I2 por 3. Muy bien, ya tenemos Vx. Todos claros de cómo el compañero sacó Vx. Vea que inclusive se saca con solo verla, así como lo hizo el compañero. Porque el compañero se dio cuenta que la corriente que está acá no tiene nombre, ¿verdad? Pero esta corriente de aquí es I2 entrando y 3 saliendo. Y fácilmente, ¿verdad? Identificamos que este sería I3 menos I2. O como yo les expliqué antes, 3 entra por el positivo, 2 entra por el negativo, es la diferencia, ¿verdad? Esa es la corriente que pasa por acá. Y esta corriente por esta resistencia nos da esta tensión. Muy bien, exactamente. Vea, ese es el primer análisis. Es el primer paso obvio. ¿Por qué? Porque así ya sé cuánto es esto, Vx. Vea que aquí ni siquiera he aplicado mallas. Es que aquí solo voy a tener que aplicar una malla nada más, porque ya se conoce I1. Como se conoce I1, la supermalla no hace falta hacerla. Pero para continuar con el ejercicio, yo ocupo saber Vx. Por el momento tengo esta ecuación. Vx es igual a 3 por I3 menos I2. Ok, muy bien. Si ustedes ven en el nodo inferior, si rápidamente el nodo inferior entra 3, sale 1. Vea que aquí tengo que seguir aplicando todo lo que conozco, la materia que aplicamos del examen anterior. Entonces, ya que aquí rápidamente, ok, un análisis de nodos rápido de Kirchhoff. Y aquí sería, ahora la corriente que aquí sale es esta misma. La corriente que aquí sale. Ay, disculpe un momento. Continuando, vean que si analizamos ese nodo inferior, así rápidamente, voy a analizar el nodo inferior. Pero analizo como con ley de corriente de Kirchhoff. Yo tengo una corriente que está, digamos, yo tengo que I3, que es la que está entrando, va a ser igual a I1 más la corriente de 1N por Vx, ¿cierto? Esto quiere decir que, bueno, voy a ponerlo en este orden. 1N por Vx va a ser igual a I3 menos I1, donde I1 ya es conocida. I1 es igual a 15 amperes. Ok, tengamos ese dato por ahí. I1 es igual a 15 amperes. Entonces, ¿qué es Vx? Lo tenemos arriba. 1N, sustituimos Vx sería aquí por 3 y 3 menos I2. Esto sería igual a I3 menos I1. O sea, prácticamente, bueno, 3 entre 9, eso sería prácticamente un tercio. Esto sería aquí un tercio, bueno, voy a ponerlo mejor, sí, voy a ponerlo como un tercio de I3 menos un tercio de I2 va a ser igual a I3, y esto ya le voy a poner 15, menos 15. Vea que aquí ya me va a quedar una ecuación en términos de I3 y 2. O sea, por ejemplo, este tercio lo paso a restar y paso a sumar el otro. Entonces aquí me quedaría prácticamente la siguiente ecuación. De aquí me queda, bueno, 1 menos un tercio, entonces me quedarían 2 tercios de I3
más 1/3 de I2 igual a 15. Nótese que aquí ya tengo una ecuación. Ecuación 1. Porque es una ecuación en términos de las dos corrientes que no conozco, I3 y 2. Ahora necesito otra ecuación en términos de I3 y 2. ¿Qué la voy a obtener de dónde? Esta la obtuve del nodo inferior, sabiendo que ya encontré y analicé cuánto era Vx. Bueno, no sé cuánto es Vx, pero al menos ya lo expresé en una ecuación en términos de Vx que la sustituí en otra. ¿Cómo tengo otra ecuación? De la única malla que me queda, que es la única que puedo ahorita, que es la única que me sirve analizar, porque las demás ya conozco el valor de I1. En la malla 2, la indicada con I2. Recordemos que las polaridades es muy importante. Las tensiones, va como está I2, entonces yo voy a poner la polaridad de esta tensión así, más o menos, ¿verdad? La polaridad de Vx la voy a dejar como está, menos más. Y digamos que dependiendo como ustedes quieran ponerla, yo la voy a poner de esta así. Voy a poner esta como más y menos acá. Ok, entonces nótese que la tensión de la resistencia 1, ¿cómo sería? 1 por el valor de la tensión, ¿verdad? 1 por, es que aquí no me cabe. 1 por, en este caso, I1 es la que entraría y se le restaría I2. Y aquí sería 2 por I2, nada más. 2 por I2. Aquí sería 2 por I2. ¿Cierto? Entonces ahí tengo para hacer la malla. Entonces, hagamos la malla 2. Y la malla 2, repito, voy a empezar acá. Más 2 por I2 menos Vx en este caso, ¿verdad? Y menos esta relación. Sería la malla 2, ¿verdad? Y voy a ponerlo. Es que no llegan a ver la figura mientras que escribo, pero no importa, voy a ponerlo acá. Entonces yo dije que iba a empezar con 2. 2 por I2, luego tendríamos menos Vx, entonces sería menos 3 por I3 menos I2. Recordemos que esto de acá es Vx. Y luego vendría menos 1 por I1 menos I2. Igual a 0. Voy a bajar un poco esto. Ok. Repito, vea que entro por más 2 por I2 menos Vx y menos 1 por I1 menos I2. Ahí está la sumatoria completa de las tensiones. Todo eso igualado a 0. Ya lo que hago es despejar. I1 es conocido, es valor de 15, entonces prácticamente, ¿qué me quedaría? Que aquí me está quedando, bueno, 2 y 2, aquí me queda menos 3, voy a despejar, distribuirlo todo. Aquí sería más 3 por I2 menos 15, que es I1, más I2 igual a 0. Entonces tengo aquí 2 más 3 más 1, 6. Ok, 6 y 2 menos 3 y 3 igual a 15 positivo. Vea que, bueno, estoy notando que aquí yo puse I2 menos I3 igual a 15 en el orden de I2 y I3, y la ecuación anterior la tengo al revés. Voy a corregir la ecuación anterior para dejar todo en términos de I2 y I3. O sea, lo tengo al revés porque puse primero I3 y luego I2. Voy a corregir esto un momento. Nada más. Borrar. ¿Qué le pasa aquí? Borrar resaltado. Y voy a nada más cambiarle el orden. En el sentido de que voy a poner primero I2 y 3. Así. Dejémosla en este sentido. Eso lo hago para que, sí, a la hora que ustedes apliquen el sistema de ecuaciones, los primeros valores son los de I2, el segundo son los de I3, y luego igualdad, igual, ambos están igualados aquí.
Eso así como está, usted lo puede meter en la calculadora, lo pueden despejar uno en términos de la otra, como ustedes quieran hacerlo. Ok, como ustedes quieran hacerlo. La pregunta era cuáles son las corrientes de determinar I1, I2, I3. ¿Cuáles son las corrientes de las mallas? Entonces, así como está, y la respuesta sería I1, ya me la sé, son 15. Metan esas dos en un sistema de ecuaciones. Voy a meterlo yo para ver si no arrastro algún error. 1/3, 2/3 igualado 15. 6 menos 3 igualado 15. Me estaría dando que I2 igual a 11 amperios y 3, 17 amperios. Y ahí tengo las tres respuestas. ¿Qué les pareció este ejercicio, muchachos? Vea que este ejercicio es muy interesante porque veamos que no existe una sola forma de hacer las cosas. O sea, a veces hay que analizar un poquito, ir más allá, en el sentido de que yo sé que estamos viendo un análisis de mallas, pero no quiere decir que no analicemos un nodo, por ejemplo. No quiere decir que tengamos que solamente analizar mallas. Lo que quiero que vean con estos ejercicios es que es muy importante quizás el criterio de análisis para ir viendo qué tipo de secuencias matemáticas debo de realizar a la hora de determinar lo que se me pide, ¿verdad? Siempre es bueno pensar en, tengo el ejercicio, veo qué puedo obtener, o sea, qué puedo ir eliminando, veo que si tengo algún valor conocido que me ayude a encontrar una incógnita rápidamente, cosas de ese tipo. ¿Okay? Que al final no hice la tradicional aplicar tres mallas, porque no, o bien aplicar la supermalla, que es el concepto que estábamos viendo, que sí es aplicable, pero al final de cuentas, como ya conocemos esta corriente, no era necesario aplicar la supermalla. Muy bien, pero el concepto existe. Porque recordemos que cuando hay fuentes de corriente, no sabemos la tensión de estas fuentes. Entonces, como no se sabe, no, ahí se quedarían ustedes, y ustedes ponen, ha puesto aquí V la fuente 1, y se quedan con ese valor. La única forma de encontrarlo es encontrando el potencial que existe acá con respecto a acá, poniéndolo como una referencia. También, nótense que no ponemos nodo de referencia cuando analizamos mallas. No es necesario. Para analizar mallas no es necesario poner nodo de referencia. El nodo de referencia se pone nada más con análisis de nodos, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, ¿alguna duda con respecto a este ejercicio? No tuve ningún error ahí en el cálculo, ¿verdad? Esta vez. Todo claro, profe. Claro, listo. Muy bien, ya con eso terminamos análisis de mallas. Ya vimos análisis de nodos y análisis de mallas. Les voy a dejar este de tarea moral, ¿verdad? Y si pueden, tómenle ahí una foto, un screenshot en este momento, tengan por ahí. Ya les voy a dar la respuesta, ¿verdad? Vea que aquí se determine IX por medio de la técnica de nodos y mallas. Quiero que analicen este circuito dos veces. Primero, obtengan esa corriente IX aplicando análisis de nodos a todo ese circuito y luego vuelvan a obtener el mismo valor de IX, pero aplicando análisis de mallas. ¿Ok? ¿Qué es la diferencia? Si pueden, ahorita tómenle un pantallazo, porque todavía falta mucho esta presentación para poder compartírselas completo. Aquí estaría la solución, y si ustedes lo hacen mediante un análisis de nodos, recuerden que tienen que identificar las tensiones de los nodos, como V1, V2, V3 si quieren, y identificar un nodo de referencia. Así sería el esquema si lo están analizando por mediante análisis de nodos. Toman en otro pantallazo. Esta es la respuesta para ambos casos. Tienen que darle la misma corriente. Si pueden, tómenle en otro pantallazo para que vean cómo sería el esquema si lo hacen con análisis de nodos. Y si lo hacen con análisis de mallas, así sería el esquema. Noten que ya no uso, está un poco lento. Ya no uso un nodo de referencia, no lo necesito.
se identifican 4 corrientes de mallas, o sea, es como 4 mallas, pero la malla 4, o sea, la I4 ya se conoce el valor. No es necesario aplicar una malla ahí. No hay una supermalla. Se tienen que hacer las 3 ecuaciones de las mallas, I1, I2 y 3 para obtener cuánto es IX. IX en este caso sería el mismo valor que obtengan de I2, ¿verdad? Entonces, tómale en otro pantallazo ahí, practiquen en sus casas. Voy a tratar de ir dejándole más ejercicios de práctica moral, que si ustedes tienen duda de cómo hacerlo, pueden ir a consulta o bien preguntarle al tutor, no hay ningún problema. Tal vez el tutor les pueda ayudar en el momento. Igual, muchachos, yo estoy anuente, nadie ha ido a consulta todavía conmigo. Recordemos que toda la tarde los martes tengo consulta y los viernes toda la tarde también, para que lo tengan en cuenta, si quieren que veamos este ejercicio paso por paso. Muy bien. El restante del tiempo es que lo que quiero que veamos lo siguiente, ¿verdad? Vamos ahora, ya vimos análisis de nodos y mallas, que es el primer análisis que se ve para circuitos un poquito más complejos. Ahora vamos a ver los teoremas de circuitos. Hay varios teoremas de circuitos que tenemos que ver. El objetivo de estos teoremas es que nos ayudan a simplificar aún más en análisis de varios circuitos un poco más complejos. Ok, los llamados teoremas de circuito o teoremas de redes se pueden pensar como atajos que reducen la complejidad de un circuito con el objetivo de facilitar su análisis. ¿Cuáles vamos a ver? Bueno, esto dispondrá de ver 5 tipos de teoremas distintos. Hoy vamos a ver el de superposición, que en realidad es el primero que vamos a ver ahorita, superposición. El segundo que vamos a ver, aunque está en el número 4, es el de transformación de fuentes. Luego vamos a ver Thevenin y Norton. Y por último vamos a ver máxima transferencia de potencia. Es que normalmente ese es el orden que trae el libro, pero quiero que veamos primero transformación de fuentes antes de Thevenin y Norton porque están ligados uno del otro. Entonces, para poder entender Thevenin y Norton, a la hora de calcularlo, va a ser necesario saber un poco de transformación de fuentes, que es un teorema muy rápido y sencillo de conocer, de transformación de fuentes. El de superposición, creo que ya algunos lo habrán escuchado, lo vimos rápidamente, los que están en el laboratorio lo vimos, los que no están en el laboratorio, o lo están, no sé si lo están llevando o no, lo vamos a conocer ahorita, que es también un método muy sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el de superposición. Así rápidamente, vamos a hablar un poco de él. El teorema de superposición. Muy bien. Cuando hablamos de superposición es que es un teorema o es justamente un enunciado que implica que existe linealidad en lo que estamos analizando. Entonces, este teorema es aplicado a fuentes dependientes lineales y independientes lineales también, ¿verdad? Entonces, recordemos que una fuente dependiente lineal es aquella cuya salida es proporcional a la primera potencia de la variable de dependencia. Ustedes han visto que normalmente las fuentes dependientes dependen, por ejemplo, existen fuentes de corriente y de tensión dependientes, que normalmente dependen de otra magnitud eléctrica que está en otra parte del circuito. Esta puede ser una corriente, una tensión. Pero la ganancia o el factor que se está multiplicando para formar justamente el valor de la fuente tiene que ser lineal. Quiere decir que tiene que estar a la primera potencia. Es decir, si depende una fuente depende de una variable Ux y esa Ux está al cuadrado, ya ese circuito no puede cumplir el principio de superposición, solamente cumple para un principio lineal. Entonces recordemos que un circuito lineal es aquel que está compuesto únicamente de fuentes dependientes lineales, fuentes dependientes lineales y elementos lineales. Entonces, el teorema de superposición se puede aplicar solamente en circuitos que cumplen con 3 características. Que el circuito es lineal, las entradas del circuito son las fuentes independientes de voltaje de corriente. Ojo, los elementos que usamos de entrada solamente son las fuentes independientes.
Pueden haber fuentes dependientes que sean lineales, eso sí, ¿verdad? Pero eso no va a ser mi elemento de entrada. Ya me voy a explicar qué quiere decir un elemento de entrada. Y la salida del circuito o del análisis va a ser alguna tensión o alguna corriente, es decir, alguna variable eléctrica. Ok. Entonces, imagínense ustedes tienen un circuito enorme y este circuito tiene n cantidad de fuentes independientes. Ojo, fuentes independientes, no dependientes. En un circuito lineal en donde hay n cantidad de fuentes independientes, una salida de tensión V sub 0, que puede ser la tensión de algún elemento, alguna resistencia o algo, ¿verdad? Puede expresarse como la sumatoria de, por decirlo así, de coeficientes por la misma, digamos, el mismo elemento de tensión con distintas fuentes encendidas. Lo vamos a ver, matemáticamente lo vamos a ver de esta forma. Vea que esto es con la fuente 1 encendida, con la fuente 2 encendida, con cada n, hasta n fuente encendida, porque estamos hablando de n fuentes independientes. Entonces, si se apagan todas las fuentes menos la primera, tenemos esta expresión, que viene siendo esta. O bien, si tenemos la k-enésima fuente encendida, solamente tiene que haber una encendida de n cantidad de fuentes que hay presentes en el circuito. Estará formando esta relación, ¿verdad? Que es un coeficiente por su tensión. Por lo tanto, se puede interpretar que, en este caso, esa tensión V sub 0 es la combinación o la suma, superposición del efecto de las n fuentes actuando por separado. Ok. Entonces, a final de cuentas, la salida de un circuito lineal debido a varias entradas, es decir, debido a varios fuentes, en este caso, ¿verdad? Trabajan en conjunto. A final de cuentas, el valor resultante final, ¿verdad? Cuando todas las fuentes trabajan en conjunto, todas las entradas trabajan en conjunto, es la suma de las salidas debido a cada entrada funcionando por separado. Entonces, ya casi vamos a dar un ejemplo para que entendamos qué es lo que estoy hablando. El procedimiento para aplicar el teorema de superposición es apagar todas las fuentes independientes menos una. Tenemos que dejar una que alimente el circuito. Determinar la salida debida únicamente a la fuente independiente encendida. Y luego repito todos estos dos pasos con cada una de las fuentes por separado encendidas. Finalmente determino la salida total como la suma algebraica de las salidas calculadas anteriormente. Ok, cuando yo me refiero a apagar una fuente, tenemos que saber qué tipo de fuente estoy apagando. Si es una fuente de tensión, cuando se apaga, se va a ver como un cortocircuito, como un cable terminando de conectar el circuito. O sea, yo sustituyo esto por esto. Pero si es una fuente de corriente, lo sustituyo por un circuito abierto. Recuerden que eso es vital. Cuando estoy apagando las fuentes, la fuente de tensión se apaga sustituyéndolo por un cortocircuito, la fuente de corriente se apaga sustituyendo por un circuito abierto. Muy bien. Hagamos este ejemplo. Y este ejemplo. Bueno, aquí dice exprese V sub 0 como la combinación lineal de las entradas. Bueno, nada más cabe resaltar un detalle que no está acá. V sub 0, veámoslo como la tensión que se forma acá. Ok, con respecto a una referencia aquí, para que lo tengamos presente. Entonces, nótese que la salida que queremos conocer es V sub 0, como una combinación lineal de las entradas. Tenemos una fuente, en este caso dependiente, pero esta se conserva, se mantiene. ¿Qué es el principio de superposición? Queremos conocer cuánto es el valor real de V sub 0 aplicando el principio
pero tenemos dos fuentes independientes. Entonces tenemos que hacer un análisis de circuito por aparte. Uno con una fuente encendida nada más y luego otro con la otra fuente encendida. Es decir, manteniendo esta fuente encendida y esta apagada, vamos a obtener V sub 0. Luego vamos a apagar 24 y vamos a mantener encendida la de 7 amperios. Tenemos V sub 0. Eso quiere decir que a final de cuentas, V sub 0 va a ser igual, para que tengamos la idea, V sub 0, que me está preguntando el ejercicio, va a ser igual a la suma de obtener V sub 0 para un escenario. Por ejemplo, cuando tengamos solamente encendida la de 24 voltios, estaría encendida y la de 7 amperios estaría apagada. Siempre tengo que mantener una encendida. Y V sub 0,2 sería cuando apagamos la de 24 voltios y dejamos encendida solamente la de 7 amperios. O sea, obteníamos ese mismo valor. Ok. Ya una vez que obtenemos esos dos valores, hacemos la suma algebraica y vamos a obtener cuánto va a ser el valor de V sub 0. Como si las dos fuentes estuvieran encendidas. Lo que quiere decir esto es que es una estrategia, o una, digamos, por decirlo así, una estrategia para simplificar el cálculo de este escenario en donde tenemos un circuito con tres fuentes que puedan, y dos mallas, ¿verdad? No es todo, que pueden inclusive ser un poco complejo hacerlo ya con las dos fuentes, estableciendo las dos fuentes, como está, ¿verdad? Entonces, a la hora que apago una fuente, se me va a hacer muy, ¿cómo le digo? Más simple los circuitos a analizar. Obtenemos los dos valores y luego encuentro el resultado, ¿verdad? Entonces, nada más vean que cuando yo apago, por ejemplo, voy a apagar la fuente de 7 amperios. ¿Cómo se ve eso? Se va a ver así, como un circuito abierto. ¿Ok? Se va a ver de esta forma. De esta forma, lo primero que debo de hacer es determinar, bueno, la corriente I1. Yo la podría determinar así rápidamente con una malla. Pero así como está el ejercicio, vamos a ver aquí, vamos a obtener I1. Vamos a hacer un ejercicio distinto. Es que, bueno, ahí hagámoslo mejor con las corrientes para hacer un poco más rápido ahorita el ejercicio. Vean que al final de cuentas voy a, ahorita el elemento que voy a analizar no va a ser esta tensión. Vamos a hacer el ejercicio más rápido. Vamos a hacer la corriente I, que está ahí. Que no lo vamos a hacer con esto. Es decir, yo quiero saber cuánto sí. Cuando está una fuente conectada, voy a ponerlo I como 1 y 1. Y es que no quiero cambiar los valores, entonces voy a ponerlo como I. Si pongo I1 y I2, voy a cambiar a otra forma que yo lo expreso. Puede ser como I' y 2'. Ok. Para que veamos esta misma corriente cuando tengo esos dos escenarios. Vámonos con la corriente, más rápido. Por ejemplo, en este escenario, cuando yo apago la fuente de 7 amperios, lo sustituyo por un circuito abierto. Entonces no hay nada ahí, ¿verdad? Yo apagué la fuente de 100 amperios. Así como está, rápidamente, yo podría calcular así como una malla, por ejemplo, tengo ahí menos 24 más y prácticamente 3 más 2 por I, están en serie, y tengo otra fuente de más 3 por I1, ¿verdad? En este caso, entiéndase I1, bueno, es que aquí la simbología que está usando esta figura es esta I1, no, vamos a poner como I1, no importa. Es que normalmente donde se sacó este ejercicio es I1 y 2. Pero entendamos que es esta misma corriente, esta misma variable que sale, la corriente que sale de la fuente 24. Ese sería I1 en el caso de cuando la fuente de 100 amperios está apagada. Aquí tenemos 7 amperios apagada.
Siempre hay que dejar una fuente encendida. Si este circuito hubiera tenido 3 fuentes, se apagan 2 y se deja una encendida. Aquí tenemos la de 24 voltios encendida. Entonces aquí la variable que vamos a calcular va a ser la corriente. Esto va a ser igual a 0, por lo que aquí ya nos queda una ecuación que nada más despejamos. Aquí nos quedaría 5i1 más 3i1 igual a 24. Y 1 sería entonces 24 y entre 8. Para este escenario I1 nos va a dar 3 amperes. ¿Cierto? Tenemos este escenario en donde nos da 3 amperes. Ok. El segundo escenario. Nótese que ahora el segundo escenario es 24 voltios apagado y 7 amperes encendido. Ok, este fue el primer escenario. Segundo escenario. Por eso es que la figura le pone aquí 2. ¿Cómo sería I2 acá? ¿Verdad? Aquí ya podemos recurrir a análisis de nodos, ¿verdad? En este caso, varias formas de poder calcularlo. Aquí sí que habrá que hacerlo con un análisis de nodos, donde prácticamente, nada más para que lo tengan en cuenta, si analizo este nodo de acá, nodo A, vean que aquí entra la corriente 2 y 2, que es la que quiero calcular, entra una corriente de 100 amperios, y esta corriente vamos a calcularla como dos diferencias de potencial, en donde aquí voy a tener VA. O sea, recordemos que aquí la diferencia de potencial que tengo en este punto, voy a ponerle este punto, es la que me indica la fuente, ¿verdad? 3 y 2, es una tensión. Y aquí hay una tensión 3 y 2. Entonces, si yo hago un análisis de nodos, nótese que acá prácticamente, vamos a ver cómo, ok, vamos a calcular esto acá. Yo voy a tener I2 entrando más 7, igual, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ok, aquí tenemos, es que esto sería la diferencia, ¿verdad? Más y menos de tener la tensión A, que es la referencia que se forma de aquí a aquí, con la tensión de 3 y 2. Es decir, esto es VA menos 3 y 2, ¿ok? Dividido entre la resistencia de 2. Pero nótese que esto está en paralelo con esto. Es como si la resistencia estuviera aquí. Entonces prácticamente tenemos que donde VA, como está en paralelo, es prácticamente VA viene siendo menos 3 por I2. No sé si me entienden con la referencia. Vean este V3, ¿verdad? Bueno, V3, lo mismo. Este V3, es que vamos a ver, me quedan claros, esto es lo mismo que ese circuito así. 3, viene esta de acá, viene la de 2 y viene esta fuente. Aquí tenemos A, aquí tenemos un nodo B, ¿verdad? Digamos, donde la tensión B viene siendo la de la fuente, que es la de 3 y 2, este valor de fuente, con respecto a la referencia. Aquí tenemos la referencia. Nótese que aquí tenemos un V3, pero la corriente I2 va en el sentido, respetando el sentido que tiene que tener I2,
va saliendo, ¿verdad? Va saliendo de más la tensión de V3. Por eso prácticamente VA, que es esta misma, es paralelo, es igual a V3. ¿verdad? VA es igual a V3, pero V3 es igual a menos, ¿verdad? V3 es igual a menos 3 por I2. Sustituyo esto. Esto de aquí es un análisis de nodo, muchachos. Voy a tener I2 más 7. Esto va a ser igual a menos 3 I2 menos 3 I2 entre 2. Si despejo acá, menos 6. Eso pasa a multiplicar 2 allá. Quedan 2 I2 más 14. Queda menos 6 I2. Bueno, finalmente despejamos I2. Eso me quedaría 8 menos 14. Aquí me va a quedar menos 14 entre 8. Menos 7 cuartos amperios. Ok. Estos serían nuevamente mis 2. No sé si me van siguiendo. Vamos claro con el análisis. Vea que formé 2 circuitos. Es la misma corriente. La misma corriente que existe en el circuito original con esa dirección, tenemos que respetarla. La vamos a calcular 2 veces para 2 escenarios. Porque lo que nos indica el principio de superposición es que la suma algebraica de estas dos corrientes para cuando estoy apagando una fuente y dejo la otra encendida, de 3, más la suma algebraica de la otra, apagando la otra fuente y dejando la otra encendida, respetando siempre la misma dirección que indica la corriente, finalmente me permitirá determinar cuánto nos daría entonces la corriente I original del circuito. ¿Cuánto sería la corriente I? Finalmente, la corriente I original del circuito sería igual a I1 más I2, que esto vendría siendo, de acuerdo a los cálculos, que ya no tengo más espacio, pero hagámoslo acá. La primera nos da 3 amperios y la segunda nos da, 3 amperios, voy a dejarlo como 3, menos 7 cuartos, dándonos como resultado que la corriente I original del circuito es de 5 cuartos. Ver. Ok, entonces, recapitulando, principios de superposición, lo que cumple es una linealidad. Solamente es aplicable para fuentes y elementos lineales. Fuentes dependientes lineales. 3 por i es lineal. Si esto hubiera sido 3 al cuadrado por i, ya no es lineal. O 3 por i al cuadrado, ya no es lineal. ¿verdad? A eso nos referimos con la primera característica. Repito. Voy acá. El circuito tiene que ser lineal. Las fuentes dependientes tienen que ser lineal. Es aquella que tiene la primera potencia. Los elementos prácticamente son resistencias. Las resistencias, todas las resistencias son elementos lineales. Y, repito, el elemento de salida era la corriente, es lo que queremos calcular. Los elementos de entrada son las dos fuentes. Pero el principio de superposición, esto pudo haber 4 fuentes, 5 fuentes, etcétera, que lo que hacemos es ver cuánto es la corriente con solamente una fuente encendida en cada escenario. Ahorita hay 2 escenarios porque solamente hay 2 fuentes, en donde analizamos la de 24 voltios encendida, ¿verdad? Y las demás apagadas, en este caso las 7 amperios. Luego, siguiente escenario, solamente la de 7 amperios encendida y apagamos la 24 para obtener realmente cuánto sería este valor. Así como está, si quieren, ustedes pueden analizar el circuito completo y deberían llegar a este mismo resultado. Entonces vean que es, ahorita lo que quiero decir es que vean que es un método que hace que hagamos circuitos más simplificados, o sea, los otros 2 circuitos son más simplificados que el original, para calcular rápidamente cómo nos quedaría la corriente del circuito final.
¿Alguna duda, muchachos, con respecto al principio de superposición? Sería el ejemplo que vamos a realizar, nada más. Que nótese que aquí fue donde se apagó la fuente, ¿verdad? La de 24 y se mantiene como un cortocircuito. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Les queda claro el principio de superposición? Ok, entonces, no sé si queda alguna pregunta ahí. Si no, aquí terminaría la clase de hoy.